Hola a todos, estamos de vuelta, de regreso una vez más en nuestro estudio bíblico en casa. Hemos estado estudiando en los últimos días, en estos últimos videos, cuáles son nuestras preciosas posesiones que tenemos en Cristo Jesús. Hemos visitado algunos pasajes de Primera y Segunda de Pedro, las cartas de Pedro, y en estas dos epístolas hemos mencionado que Pedro 5 veces, él menciona que nosotros los hijos de Dios, el pueblo de Dios, tenemos preciosas posesiones que Dios nos ha dado. Y hemos visto que tenemos, en videos anteriores, vimos que tenemos pruebas preciosas, el primer video, y después vimos que también tenemos una sangre preciosa en Cristo Jesús. El día de hoy vamos a hablar de otras posesiones que tenemos, vamos a seguir viendo en estos videos, como tenemos un precioso Salvador, una preciosa fe, unas preciosas promesas. Así que el día de hoy vamos a dedicarnos al libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 8, donde encontramos lo siguiente. Veamos qué dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 8. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la piedra, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Aquí en este pasaje, dentro del tema que estamos llevando acerca de nuestras preciosas posesiones en Cristo, encontramos que Pedro pasa a decirnos que Jesús para nosotros es precioso. Dice que es precioso para los que creemos, que es de gran valor para los creyentes. Ahora, esto quizás pueda ir más allá de nuestra comprensión humana, pero Jesús es precioso para nosotros los hijos de Dios por varias razones. Primero que nada, porque Él nos ama. Él es el Hijo de Dios, Él es Dios, Él descendió del cielo para bajar a esta tierra, para ir a la cruz básicamente y morir por nuestros pecados. Y lo hizo por amor a nosotros, a la humanidad. Pero para nosotros los que creemos, entonces es precioso. El libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 3, nos dice acerca de Dios que Jehová se manifestó a mí ya hace tiempo. Vuelvo a repetir, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. En el contexto que estamos hablando de Jeremías, el Señor había demostrado amor y misericordia a un pueblo desobediente. Y esta es lo que el profeta Jeremías manifiesta. O le dice al pueblo, o nos dice a nosotros, que el Señor Jehová se manifestó a él diciéndole que con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Esto dice el Señor a través del profeta Jeremías al pueblo de Israel. Pero en el libro de Romanos, en los tiempos de la iglesia, Nuevo Testamento, el libro de Romanos 8, versículo 38 al 39, Pablo dice de esta manera en su carta a los romanos: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vuelvo a repetir, ninguna otra cosa
creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Esta es una de las razones por las cuales tenemos en Jesús un precioso Salvador. Porque Él nos ha amado, porque Él nos ha amado a pesar de nuestra condición, a pesar de nuestra desobediencia, a pesar de nuestra falta de entrega a Él, de servicio a Él, todo lo que no hacemos como deberíamos hacerlo, Él con todo y eso nos ama. Y porque Él nos ama, para nosotros es valioso, es precioso. Pero no solamente porque nos ama, también recordemos que Él tiene cuidado de nosotros. Primera de Pedro, el capítulo 5, versículo 7 dice así: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Mis amados hermanos, estas son dos cosas que acabo de mencionar, que son de las que nos dan a nosotros firmeza para valorar a nuestro Señor y Salvador. Porque Él nos ha amado. Nosotros no le amamos a Dios. El ser humano por naturaleza no ama a Dios. Pero cuando el Espíritu de Dios nos convence de pecado y nos guía a toda verdad y justicia, nos lleva a reconocer que Dios nos ama y que Él tiene cuidado de nosotros. Y Él tiene cuidado de nosotros y nos pide, nos invita, nos llama a que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Vea usted qué bellas palabras, especialmente a la luz de estos días. A la luz de estos días que no sabemos qué puede pasar, qué puede suceder. Nuestras vidas hoy están aquí, mañana pueden partir inmediatamente. Por eso usted y yo necesitamos estar listos para cualquier cosa, pero más que nada debemos estar listos sabiendo que si estamos en Cristo debemos de dejar nuestra ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Hay otra cosa que nos hace valiosos, nos da a nosotros elementos para valorar la preciosura de Cristo en nuestra vida como nuestro Salvador. No solamente porque Él nos ama y porque Él tiene cuidado de nosotros, pero también porque Él comprende, Él sabe cuáles son nuestras necesidades. Yo sé que no es lo mismo saber, o sea, no todo el tiempo cada uno de nosotros conoce las experiencias de los demás o ha experimentado lo que otros han experimentado, sobre todo en cuanto a sufrimiento. Es difícil decirle a alguien palabras de consolación por un ser querido que ha fallecido, sin haber nosotros tenido esa experiencia. Pero cuando nosotros ya hemos pasado esa experiencia de que en nuestro hogar, en nuestra vida muy cercana, alguien ha fallecido y encontramos a otra persona que ha tenido una muerte en su hogar, uno puede comprender aquello más fácil, porque ha pasado uno por ese dolor, por esa tristeza, por esa situación tan terrible. Porque Él comprende nuestras necesidades. El Señor comprende nuestras necesidades. El libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 15, vea usted lo que dice. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, aquí nos habla de Jesús como si fuese un sacerdote del antiguo pacto de los hebreos, y nos dice que Él como sacerdote nuestro, como mediador entre Dios y los hombres, Él dice que Él nos describe que Él es alguien que puede compadecerse de nosotros en nuestras debilidades, y la razón que nos da es que Él mismo fue tentado en todo como hombre, pero Él fue sin pecado, según nuestra semejanza como hombre. Por tanto, el Señor Jesús nos ama, tiene cuidado de nosotros, comprende nuestras necesidades, y además de todo, además de eso, Él siempre está cerca para ayudarnos. Él, como Dios que es, siempre está cerca para ayudarnos. El Salmo 46:1 son versículos que en estos días todos de alguna manera buscamos, los salmos, y este salmo nos hace sentir que nos da consuelo, porque dice el Salmo 46:1: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Yo sé que hay mucha gente que está sufriendo el día de hoy,
en estos días sufre mucha gente, principalmente por esta crisis mundial que tenemos de este virus que está atacando a todos, a tantas personas, que la verdad es devastante. Pero en estas situaciones así o en cualquier otra situación más normal, cualquiera que sea la tribulación, Dios es nuestro amparo. Dios es nuestra fortaleza. Vea usted las palabras que usa el salmista, nuestro amparo. Es alguien que como la gallina, que cuando sus polluelos corren a ella porque hay un peligro, ella los abraza y los cubre con sus alas y los cobija. Esa ave los cobija y ellos se amparan bajo sus alas, así como nosotros, el Señor nos dice que es nuestro amparo, pero también usa otra idea que es una fortaleza, es decir, un muro de protección alrededor nuestro, alrededor de nuestra vida, físicamente, emocionalmente, espiritualmente. El Señor es nuestro amparo, pero también es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amigo que me escucha, hermano, echemos mano de la bondad de Dios hacia nosotros. El Señor busca y espera que nosotros corramos a Él, no que huyamos de Él, que corramos a Él, que lo busquemos con humildad, con entendimiento que Él es Dios, nosotros somos hombres. Que Él tiene, en la magnificencia de su soberanía, Él tiene control de todas las cosas que suceden en nuestra vida, aun las que son incomprensibles, como lo que nos sucede en estos días. Así que por eso es que Jesús es valioso para nosotros. Nuestro Salvador es valioso porque Él nos ama, porque Él tiene cuidado de nosotros, porque Él comprende nuestras necesidades, porque Él está siempre para ayudarnos, pero también porque Él pagó, Jesús pagó el más alto precio para salvarnos de la condenación eterna. Como decía yo en el video pasado, la sangre preciosa de Cristo Jesús, la sangre preciosa es valiosa, es lo más valioso que tenemos los cristianos, pero Jesús pagó el más alto precio para salvarnos de la condenación eterna. El libro de Juan, el Evangelio según San Juan, el capítulo 15, versículo 13, dice así: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. La demostración máxima de amor, dice el Señor, que es aquella donde uno ponga su vida por sus amigos. Jesús llamó a sus discípulos sus amigos en algún punto al final de su ministerio. Les dijo: ya no seréis más mis discípulos, ahora seréis mis amigos. Y Él dio su vida por sus amigos, pero también la dio por cada uno de nosotros, que nos convertimos en sus amigos cuando nosotros le reconocemos a Él como el Señor y Salvador de nuestra vida. Cuando le pedimos a Él perdón por nuestros pecados, arrepentidos de ellos, apartándonos de ellos para seguirle a Él, para ser sus discípulos y para convertirnos en sus amigos. Y no hay amigo más fiel que Cristo Jesús. Y tan fiel es que Él dio su vida por nosotros. Por esas cosas son los elementos que nos hacen a nosotros valorar a nuestro precioso Salvador. Ahora bien, uno no puede poner precio a esas cosas, al cuidado, a la comprensión, a la presencia del Señor en nuestra vida, a la salvación que Él nos ha dado. Y debemos recordar, nosotros los seres humanos, los hombres nos fallan, nosotros le fallamos a otros, pero aún los que más amamos nosotros nos pueden fallar, nos pueden abandonar. A veces la gente no entiende las cosas que uno tiene que enfrentar en la vida, a veces no nos comprenden o a veces no comprendemos nosotros a otros, pero hay un precioso Salvador, hay un Señor y Salvador, su nombre es Jesús, el cual Él me entiende a mí, Él me cuida a mí, Él es mi precioso Salvador. ¿Es Jesús su precioso Salvador? Algo más que hace precioso a Jesús para mí personalmente es que cuando yo me encontré perdido en la condición más difícil de mi vida, yo vine a Él, o Él me trajo a sí mismo y perdonó mis pecados, aún estando yo en una manera que ni la gente podría aceptarme siquiera por mi manera de vivir. Él me llamó, y cuando yo vine a Él, Él no me rechazó como
Algunas gentes rechazaron mi persona alguna vez, pero Jesús me limpió de mis pecados. El Señor, aun cuando todavía he pecado o he llegado a pecar y he venido arrepentido ante Él todavía no me rechaza. Él aún me recibe, me restaura, me ama. Así que por eso, por mucho más, por todo lo que acabo de mencionar, Jesús es lo más preciado para mi vida. Porque al final de cuentas, esta vida la puedo dejar aquí. Esta vida va a terminar en alguna forma, en el tiempo que lo determina. Pero Jesús es mi precioso Salvador. ¿Es Jesús su precioso Salvador? Espero que sí. Ahora bien, además de que tenemos preciosas pruebas, una sangre preciosa, como hemos dicho en este momento, un precioso Salvador, otra cosa preciada que Pedro nos muestra en sus cartas es que también tenemos una fe preciosa. Para esto vayamos al libro de Segunda de Pedro, el capítulo 1, y en el versículo 1, así es como comienza esta segunda carta. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, escuche usted, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Ahora Pedro nos dice que nuestra fe también es algo precioso. Por eso es que en estos momentos nosotros debemos de valorar las cosas preciosas de la vida. Yo sé que en momentos así nosotros valoramos nuestra familia, por ejemplo, nuestra vida personal. Por eso nos cuidamos de no salir a la calle para no infectarnos de este coronavirus que está surgiendo en todo el mundo. Por cuidado de nuestra familia nos protegemos y salimos a la calle a comprar cosas, a hacer lo que sea, porque valoramos, porque para nosotros es valiosa, nuestra familia es preciosa, nuestra familia y también nuestra vida es preciosa. Pero más que nada, nuestra fe. Pedro nos dice que nuestra fe es algo también precioso. Ahora, muchos que han crecido en hogares cristianos, que han oído desde chicos acerca de la salvación, esto ha sucedido en la vida de muchas personas. Otros hemos crecido en religiones o en formas de religión que también nos han enseñado de alguna forma el temor a Dios, pero las formas religiosas no nos salvan. Muchos han sido creados en diversas religiones que no hablan ni siquiera de Jesús, que son religiones incluso falsas, muchos también todavía han crecido sin ninguna forma, sin ninguna enseñanza acerca de quién es Dios y para qué servirle a Él, para qué amarle a Él. Pero no importa cuál haya sido nuestra crianza, nuestro caminar para llegar a este punto en la vida, la verdad es que hay un solo camino para llegar al Padre Celestial. Y el único camino para llegar al Padre Celestial no es la religión o religiones o filosofías humanas o creencias personales nada más. Es una fe en Cristo Jesús. Es decir, Jesús es el único camino al Padre, porque hay una sola fe la cual salva. Y esa fe es la que está puesta en Cristo Jesús. Por tanto, nuestra fe en el Señor, los que creemos en el Señor, nuestra fe es preciosa. Por eso regreso a repetir lo que dice 1 Pedro 2:7. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, es algo que los hace tropezar, como una piedra que los hace tropezar. Ahora bien, hay una sola fe, la cual salva. La que está en Cristo Jesús solamente, en Cristo Jesús. Y esa fe es preciosa. Ahora, ¿por qué es preciosa nuestra fe en Cristo Jesús? El creer en Cristo Jesús, ¿no lo hemos visto? No lo hemos visto físicamente para creer en Él, no lo hemos tocado físicamente como lo hicieron aquellos 12 discípulos que estuvieron con Él y mucha otra gente que le conoció. Nosotros creemos en Él por fe, porque su palabra nos dice quién es Jesús, qué hizo Jesús, lo que ha hecho Jesús, lo que está haciendo Jesús, lo que va a hacer Jesús. Por tanto, nuestra fe está depositada en Él y para nosotros es preciosa esa fe. Esa fe es preciosa por varias razones. Primero que nada, porque ha sido dada a nosotros como un regalo.
como algo que no nos ha costado ningún pago, no hemos dado nosotros ningún pago por ella. Primeramente, el libro de Apocalipsis, que es un libro futurístico, que están eventos que van a cumplirse en el futuro, nos dice algo muy interesante de cuál es la relación en el futuro, en este futuro quizás no muy distante ahora, como se ven las cosas, que Jesús es como un novio que viene a casarse con una novia que es la iglesia. Usa esa imagen. Y entonces dice el Apocalipsis 22:17, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Esto será en un tiempo de la gran tribulación. Tiempos que hoy algunos piensan, ¿será este el tiempo de la gran tribulación? ¿Serán estos los días finales? Bueno, hay diferentes ideas y entendimientos acerca de esto, pero la verdad es que esto todavía no es la gran tribulación de acuerdo a lo que yo creo, pero de todas maneras son momentos difíciles. Pero en momentos difíciles y en momentos más difíciles como los que habla Apocalipsis 22:17, el Señor todavía sigue llamando a que crean en Él, a que entiendan que solamente en Él hay salvación. Y que Él la da gratis. Vea usted lo que dice, y el que tiene sed, venga. No está hablando solamente de que venga y tome un vaso de agua. El que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Esa agua de la vida es la salvación misma. Isaías 55:1 en el Antiguo Testamento usa otra imagen parecida cuando dice Isaías 55:1, a todos los sedientos, venid a las aguas. Los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Está hablando también de un contexto de momentos difíciles en la vida de aquel pueblo de Israel, de aquellas naciones de aquel tiempo, que también había escasez, había hambruna, había situaciones muy difíciles. Pero en medio de todo el Señor les hablaba a que vinieran a las aguas, que no necesariamente eran las aguas de un río, de un arroyo, de un estanque precioso, limpio. No, estaba hablándoles de venir a Dios, que es el que da el agua de vida. Él es el que da, el que sacia la sed y que le da a uno la saciedad del alma sin comprar dinero, sin dar dinero a cambio, sin precio. Y eso lo hace a Jesús precioso. Eso hace nuestra fe preciosa en Él, porque es gratis, pero también, segundo, porque está disponible para todos. Nuestra fe, la fe que tenemos en Cristo Jesús, no es exclusiva solamente para unos cuantos y hay que competir para poder llegar hasta allí, no. El Señor lo ha ofrecido a toda la humanidad. El problema es que no todos creen en Cristo Jesús. Él murió en la cruz por todo el mundo, para que todo el que cree no se pierda. Dice Juan 3:16 de esta manera, vea usted, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es una invitación mundial. Esto es una invitación mundial. Nadie de nosotros se nos ha invitado a participar de la infección de un virus como este que está afectando a todo el mundo. Y sin embargo, nos puede afectar a cualquiera que estamos en este mundo. A nadie se nos ha dicho, ¿quiere ser tocado por este virus dañino? Nadie de nosotros se nos ha hecho esa invitación. Simplemente ha llegado. Y por eso causa terror, causa pánico, causa consternación, causa que nosotros nos escondamos de exponernos a un virus mortal como el que está sucediendo ahora. Pero vea usted, Jesús hizo una invitación a que creamos en Él. Porque al creer en Él, esa invitación que nos hace y creamos en Él, depositemos en Él nuestra fe, Él nos da vida eterna a cambio. Por eso, si usted y yo ya tenemos la fe puesta, nuestra fe en Cristo Jesús, Él nos ha dado ya la salvación.
Entonces quiere decir que para nosotros, precisamente por esa razón, nuestra fe es preciosa, porque nuestra fe se nos ha dado como una dádiva, como un regalo. Es algo gratis, pero también se nos ha dado porque está disponible para todos. Además de esto, dice Romanos 10:13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esto incluye, o esto nos habla de que debe de creer en Él para invocar en el Señor. Debe de creer en el Jesús para invocar al Señor. Porque la fe, hermanos, amigos que me escuchan, es gratis, está disponible a todos. Y además de todo, nuestra fe en Cristo Jesús es completa. El libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 25, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús murió, resucitó, ahora está a la diestra del Padre intercediendo por su iglesia, intercediendo por los que creemos en Él. Esa es la razón por la que usted y yo hoy estamos en casa. Si no hemos sido afectados aún, estamos sanos y salvos todavía. Pero aún cuando la infección de este virus o por otras razones, otras causas, la falta de salud o aún la muerte llegara a nuestras vidas, si nuestra fe está en Cristo Jesús, estamos seguros, estamos completos, porque Él intercede por nosotros y el Señor nos llevará a la presencia de Él según su voluntad, como en estos días ha hecho con muchas personas, incluyendo nuestro hermano Juanito, en la iglesia en Faith Community Church. El Señor tiene un plan para cada uno de nosotros. El Señor tiene un plan para usted, para mí y para cada uno de nosotros, para el día de que Él demuestre el más alto premio, no premio, pero el más alto regalo para nosotros, que es el cumplimiento de su salvación en nuestra vida cuando lleguemos en gloria, a su gloria ya. Es totalmente la obra de Dios nuestra fe. Nuestra fe no es algo nuestro. No es algo que uno llega a realizar, que uno llega a alcanzar con tanto logro, con tanto sacrificio, con tanta dedicación. No. Es obra de Dios en nosotros. ¿Por qué creemos en Jesús? ¿Por qué creemos en el Señor? ¿Por qué creemos en Él? Porque Él ha puesto en nosotros el deseo y el interés y la voluntad de creer en Él. El libro de Efesios capítulo 2, vea lo que dice el versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia sois salvos. Y nos dice el medio, por medio de la fe. Es decir, la gracia de Dios se manifiesta en nosotros, deposita en nosotros una fe, desarrolla en nosotros una fe en el Espíritu de Dios para creer en Jesús. Pero esto no es de nosotros, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahí está claro. Yo no he hecho algo, usted no ha hecho algo. Cualquiera en el mundo que conoce, que cree en Jesús, que cree en Dios, que su fe está puesta en Jesús, no ha hecho nada, absolutamente nada, para que su fe depositada en el Señor le dé la salvación de su alma. Todo es obra de la gracia de Dios en nuestras vidas. Y entonces eso lo hace precioso. Nuestra fe en el Señor es gratis, está disponible, ha sido dispuesta y está disponible a todos, es completa, es totalmente la obra de Dios. El libro de Hebreos, el capítulo 12, versículo 2, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nuestro deber como hijos de Dios es poner nuestra fe en Él. Es decir, puestos los ojos en Jesús, y luego lo describe el autor y consumador de la fe. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Así que esto hace para nosotros como la obra completa de Dios en nuestra vida, que nuestra fe también sea preciosa. Además de todo, nuestra fe es eterna. No es solamente para los días difíciles de esta tierra, para los días cotidianos de esta tierra, para los días que pasemos en esta tierra, es aún para la eternidad.
Por eso el que muere en Cristo Jesús, puesto su fe en Cristo Jesús, no necesita ninguna clase de obra después de la muerte para ver si su alma puede llegar al cielo, a la eternidad, a la presencia del Señor en la eternidad. Ya Cristo pagó por esa alma. Si esa alma depositó su vida en el Señor. Por eso es importante para usted, mi amigo, que aún no conoce de Dios, que aún no ha puesto su fe en el Señor, que usted entregue su vida a Cristo. O usted, hermano, que ya sabe que usted entiende que ha escuchado el Evangelio y cree que es salvo, pero su vida no refleja una obediencia al Señor. Póngase a cuenta con el Señor. Póngase a cuenta con el Señor para que el consumador de la fe le lleve a la presencia del Señor. Bueno, además de todo, nuestra fe es eterna. Jesús dice en Juan capítulo 6, versículo 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, no le echo fuera. Además de eso, Juan 10, 28 también dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Está hablando el buen pastor de las ovejas. Las ovejas somos nosotros, el buen pastor es Jesús, y él dice que y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Escuche bien, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Aquí está hablando no de que no pereceremos en esta tierra, está hablando de no pereceremos en la eternidad, porque en la eternidad hay una muerte segunda que el libro de Apocalipsis también describe. Pero de eso hablaremos algún día más adelante. Así que al considerar lo preciosa que es nuestra fe, mis hermanos, no la tomemos a la ligera. Cuidemos nuestra fe, promovamos nuestra fe en este mundo pecador y malvado. Vivamos una fe genuina en el Señor, especialmente en estos días. Influenciamos en nuestra familia, en nuestros hermanos, en la gente que está alrededor nuestro, que no nos avergoncemos del Evangelio. No nos avergoncemos de que nuestra fe está puesta en Cristo Jesús. En estos días, mucha gente, su fe está puesta en que los países poderosos como este aquí en Estados Unidos y las autoridades lleguen a un consenso, lleguen a una idea, lleguen a un descubrimiento, lleguen a un resultado positivo para que nosotros regresemos a la normalidad de nuestras vidas. Bueno, eso no se va a dar nunca si no es con el poder de Dios. Si no es con la voluntad de Dios. Por más poderosos que sean los países, los hombres, las gentes, los pueblos, no hay nadie más poderoso que Jesús. Él está sobre todo, reinando sobre todos. Por eso, nuestra fe en Él es preciosa. Pero por último, dentro de estas listas de cosas, de preciosas posesiones que tenemos en Cristo, que hemos visto que tenemos pruebas preciosas, una sangre de Cristo preciosa, una fe, un precioso Salvador en Cristo Jesús y también una fe preciosa en Jesús. Por último, tenemos unas promesas también preciosas promesas. En 2 de Pedro, el capítulo 1 también, dice el versículo 4, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice aquí, dice, por medio de las cuales, déjeme leerle el contexto del versículo 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado, ve usted, preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegasteis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bellas palabras. Pero esta palabra nos habla de que tenemos preciosas promesas. Esta es la última de las cosas preciosas que nos menciona Pedro
en sus cartas, 5 diferentes cosas preciosas que hay en las cartas de Pedro, por el medio de las cuales nos ha dado, dice, preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Permítame recordarle, mi hermano, que algunas de las promesas que el Señor nos ha dado, incluso ya las hemos mencionado en este estudio, la promesa de su amor, de Romanos 8, 38 y 39, por lo cual estoy seguro, vea usted, que ni la muerte, esto es lo más difícil para el ser humano, lo más poderoso que nos transforma, ahora sí que la vida, es quitándonos la misma, es la muerte. Pero vea usted que comienza con lo más grave, lo más difícil, lo más contundente que daña nuestras vidas y que alguien puede decir es que ya murió, ya Dios lo abandonó. No, todo lo contrario. Si su fe está puesta en Cristo Jesús, no hay nada que lo pueda separar del amor de Cristo. Esa es la realidad y esa es la necesidad, porque si usted no conoce a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, necesita conocerlo, porque la muerte es seguro. Aquí muere el rico, el pobre, el poderoso, el débil, el fuerte, el chico, el grande. Todos morimos por una cosa y otra, por un tiempo y otro. Pero si está en Cristo Jesús, ni la muerte, ve, escucha conmigo, Romanos 8:38, por lo cual estoy seguro, aquí no es duda, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, vea usted, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa promesa para los creyentes, para los hijos de Dios, para los que hemos depositado nuestra fe en Jesús, es la realidad que debemos de tomar en nuestras vidas. Esta vida se puede ir inmediatamente, de cualquier forma o manera. Pero si estamos en Cristo, el amor del Señor, el amor de Dios no se separa de nosotros, ni en la muerte, ni en la vida, ni en nada de lo que sucede aquí. Jeremías 31:3 dice de esta manera: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Hermano mío que me escucha hoy, ¿por qué estamos vivos el día de hoy y no morimos el día de ayer o esta mañana? ¿Sabe por qué? Porque el Señor ha prolongado su misericordia sobre nosotros. Es solamente por eso. No es porque nosotros sí que nos cuidamos, lavando las manos, protegiéndonos que no salgamos a la calle, cuando nos salimos ponemos máscara y tenemos un sistema muy inmune, muy fuerte. No, nada de eso, nada de eso. La única razón por la cual existimos y hoy nos pudimos levantar y hemos caminado hasta este momento en este día es porque el Señor nos ha amado y nos ha prolongado su misericordia. Pero la promesa del Señor no es solamente prolongar su misericordia para esta tierra, que llegará a su fin nuestra vida en esta tierra, pero para la eternidad. Él prolongará su misericordia para nosotros para la eternidad. Ahí está lo vital, lo importante de nosotros estar con nuestra fe puesta en Cristo Jesús. De poder haber sido lavados con la sangre de Cristo, para que Él prolongue su misericordia aún allá en la eternidad. Otra promesa que hay es que la promesa de su presencia en nuestra vida, de estar con nosotros. Romanos 8:38 vuelve a decirnos una vez más que Él está ahí con nosotros, lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni nada de estas cosas os podrá separar, vea usted, separar del amor de Jesús, separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que, mis hermanos, déjenme decirle, el Señor, además de todo, de que está la promesa de su amor, también está la promesa de su provisión. El Señor promete proveer para nosotros. Filipenses 4:19. En estos días que no hay trabajo, que se ha parado toda la fuerza laboral, toda la actividad donde se produce económicamente salarios, con excepciones de muy pocas, en todo el mundo se ha parado. Lo que algo jamás se había visto, cuando menos en estas generaciones últimas, habíamos visto que se había parado de trabajar, que las calles estuvieran vacías, que no hubiera negocios, que no hubiera nada de comercio, o muy poco.
cuando hemos recibido la noticia que nos han despedido del trabajo. Empezamos a tener ansiedad acerca de, pero ¿con qué voy a pagar los gastos de casa, de comida, de la vida? Bueno, confía en el Señor. El Señor en estas circunstancias encontró muchas veces, o Pablo se encontró muchas veces en estas circunstancias de escasez financiera. Y esto es lo que él dice a los filipenses. Pablo a los filipenses en Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ese es un pasaje que necesitamos meditarlo en estos días, que necesitamos hacer lo propio, confiar en el Señor, meditarlo y resolvernos a tenerlo en la memoria, sobre todo cuando la escasez venga. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y el Señor promete que con su gracia estará siempre con nosotros, siempre. Y su promesa de que no solamente en esta tierra nos cuidará, pero aún en los cielos, aún en los cielos. Juan 14 del 1 al 3 dice así: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, pues voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es la promesa que el Señor Jesús ha hecho a sus discípulos y hace a todos aquellos que creemos en Él, de que Él promete que algún día moraremos con Él en los cielos. Vea qué palabras de aliento. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? También, o creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues, vea usted, antes de morir él estaba anunciando sus planes. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Este es el plan del Señor, la promesa de que Él en ese momento estaba preparándose para ir al cielo, a la morada celestial, a preparar morada para todos nosotros los que creemos en Él. Ahora eso ya sucedió, pero también promete que Él regresará. También promete, dice, que vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Él tomará y vendrá de nuevo a este mundo para tomar su iglesia y llevarla con este fin, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta promesa es preciosa. Esta promesa preciosa de que el Señor promete para nosotros su amor, su presencia, su gracia, su provisión, pero sobre todo, una vez más, que Él estará con nosotros o nosotros con Él, morando para siempre con Él. Apocalipsis 21:4 dice de esta manera: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, escuche bien, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ese dolor que hoy sentimos por los seres queridos, por las cosas que suceden en la vida, terminará. Es más, dice aquí que Él enjugará toda la lágrima de nosotros y ya la muerte no habrá, ya no habrá muerte. Ahí estamos en la vida eterna. Esa es la promesa del Señor, para siempre, eternamente. Alguien dijo que alguna vez que hay más de 7,000 promesas en la Biblia. Yo no las he contado, la verdad. Pero estoy seguro de que cada una de las promesas, el número que sea, Dios la ha cumplido o la va a cumplir en alguna forma u otra, porque lo que Él ha prometido, Él lo cumple. Romanos 4:21 dice: plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. El Señor debemos estar convencidos que el Señor es también poderoso para hacer todo lo que Él ha prometido. Y si Él ha prometido que nosotros llegaremos a su presencia por la fe que tenemos en Cristo Jesús, por la salvación que Él ha dado a nosotros, creamos que Él cumplirá, porque Él tiene el poder. Amigos, hermanos, la gente cambia
con el tiempo, de actitud hacia nosotros o nosotros con otra gente. Nuestras promesas unos a otros fallan, pero las promesas del Señor nunca fallan, siempre se cumplen. Ahora, creo que es muy fácil darnos cuenta ahora, después de estos estudios, de estos 3 videos que he compartido con ustedes, que el Señor verdaderamente nos ha dado verdaderas y valiosas cosas para nuestra vida espiritual. Él nos ha dado cosas que realmente son sumamente necesarias en estos momentos de crisis mundial en nuestras vidas. Valoremos nuestra fe, hermanos. Valoremos el hecho de que tenemos preciosas pruebas, incluso, como decíamos en el primer video. Estas pruebas que hoy nuestra fe está siendo probada, es para nuestro bien, no es para nuestra destrucción, es para nuestro bien. Para que cuando el Señor permita que salgamos de esta situación, entonces seamos más fuertes en la fe, seamos más seguros en la fe, estemos más bien constituidos en nuestra fe en el Señor, en nuestro servicio al Señor, en nuestra entrega al Señor. Y aún si el Señor nos quitara la vida en estos días, por las formas en que se dan o otra forma, también sería victoria porque estaremos en su presencia. Estaríamos en su presencia y eso también es victoria. Pero es una victoria que solamente se les da a los hijos de Dios. Y nosotros debemos valorar esas cosas. Estamos nosotros cuidando de hacer y de vivir en las cosas de Dios. Estamos, además de esto, pasándolas a las siguientes generaciones para que también nuestros hijos, nuestros nietos lleguen a caminar con Dios y lleguen a apreciar las bondades de las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Alguien puede decir, pero es que yo soy demasiado pobre. Y lo somos muchos de nosotros aquí en la vida. Algunos mucho más que nosotros, claramente. Pero vea usted, el Señor tiene para nosotros riquezas maravillosas para nosotros. Le voy a leer solamente para terminar este bendito pasaje, de esta doxología, este momento de gratitud, de alabanza, de adoración de parte de Pablo en la carta que él escribe a los Efesios. Con esto voy a concluir este estudio de las cartas de Pedro en las cosas preciosas que tenemos en Cristo Jesús. Dice Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Esta es la palabra de Dios. Con esto concluimos este estudio, mis hermanos, mis amigos, de estas cartas de Pedro en este tema. Continuaremos con otra serie de estudios, con otras formas de estudios en estas cartas y en otros pasajes más. Pero por hoy quiero darle la gracia al Señor por la oportunidad que me da de poder compartir con usted estos pasajes bíblicos y de hacerle saber que nosotros como pastores, como hermanos, oramos unos por otros. Gracias por sus oraciones a favor nuestro y de mi familia. Sigamos nosotros todos juntos adorando al Señor.
No importa la forma en que lo hagamos. Hoy en estos días tenemos que hacerlo por estos medios electrónicos, virtuales le llaman. Nosotros seguimos la marcha, porque la iglesia del Señor debe de seguir, como dice aquel viejo himno, firmes y adelante. Firmes y adelante. Somos las huestes de la fe, que vamos en pos de nuestro Salvador, que vamos por este mundo, mientras que algunos caen, otros se levantan, el Señor los levanta, y otros el Señor levanta y restaura, pero también el Señor va añadiendo a aquellos que han de ser salvos. Así que la iglesia del Señor continúa. Las cosas del mundo están aquí, pero lo que hay en el mundo pasará, pero su palabra nunca pasará. Que el Señor les bendiga a todos ustedes muy ricamente, que la gracia del Señor esté con ustedes, y recuerde usted, Cristo es el único que salva. A Él sea honor, gloria y alabanza en el nombre de Jesús. Amén.